Hola, en este video hablaremos sobre el cálculo de integrales de línea en coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Para comenzar el video, hablaremos sobre las coordenadas polares. Sea G una transformación lineal de R2 a R2, la aplicación está definida por el par ordenado G de R θ, que este es igual a R coseno de θ, R seno de θ. Aunque G es diferenciable de la clase C de exponente infinito, no es inyectiva en todo. Sin embargo, si la restringimos al abierto U igual al conjunto de elementos Rθ, tales que R es mayor a 0 y a su vez θ es menor a 0 y menor a 2pi, entonces sí que es inyectiva y su jacobiano es... Jacobiano de la función g de Rθ nos da como resultado una matriz de 2 por 2, donde en el primer renglón tenemos a coseno de θ y a menos r seno de θ, y en el segundo renglón a seno de θ y a r coseno de θ, donde si realizamos las operaciones correspondientes tenemos como resultado r coseno cuadrado de θ más r seno cuadrado de θ. Todo esto lo simplificamos y obtenemos que r sea mayor a 0. En todo este conjunto U, luego por el teorema de la función inversa G tal que U implica que G de U es un difeomorfismo de la clase C elevado al infinito. Se comprueba inmediatamente que la función G de U igual a R2 no pertenece a dicho conjunto. Es decir, G transforma difeomórficamente la banda abierta U sobre todo el plano, excepto los puntos de la recta y igual a 0 con coordenada x positiva. Como dichos puntos forman un subconjunto de medida 0 de R2, estos puntos no afectan al valor de las integrales a las que se le aplique el cambio de variables g, y, para esos propósitos de cálculo de integrales, podemos actuar como si g fuera una biyección definida de la banda cerrada. U testada es igual al conjunto de los elementos r, θ, tales que r sea mayor o igual a 0 y a su vez θ sea menor o igual a 0 o menor o igual a 2pi, sobre todo el plano R2. De esta manera, si B es cualquier subconjunto con volumen de R2 y A la inversa de G de B, al aplicar el teorema del cambio de variables a la transformación G se obtiene la siguiente fórmula. La integral con límite superior b de f de x, y, diferencial de x, diferencial de y, será igual a la integral con límite inferior de a, f de r coseno de θ, r seno de θ por r, diferencial de r, diferencial de θ. Seguiremos con coordenadas esféricas. Sea ahora G una transformación lineal de R3 a R3, la aplicación está definida por G de R, phi, θ, que será igual a R seno de phi coseno de θ, R seno de phi seno de θ y R coseno de phi. Como sucede en el caso de las coordenadas polares, G es C elevado al infinito, pero no es inyectiva en todo R3. No obstante, restringiendo al abierto U del conjunto de elementos R, phi, θ, tales que R sea mayor a 0, θ menor a 0 y menor a 2pi, y phi menor a 0, menor a pi, G sí es inyectiva y su jacobiano es... Jacobiano de la función g de r, phi, θ nos da como resultado una matriz de 3 por 3, donde en el primer renglón nos encontramos a seno de phi, coseno de θ, r coseno de phi, coseno de θ y menos r seno de phi, seno de θ. En el segundo renglón tenemos a seno de phi, seno de θ, r coseno de phi, seno de θ, r seno de phi, coseno de θ, y por último en el tercer renglón tenemos a coseno de phi menos r seno de phi y a 0. Esto nos da como resultado un r cuadrada seno de phi mayor a 0. En cada r, phi, θ pertenece u. Luego, por el teorema de la función inversa, g tal que u implica que g de u es un difeomorfismo de la clase C infinita. Se ve fácilmente que la función g de u, que es igual a R3, no está el conjunto x, y, z tal que y igual a 0 y x mayor o igual a 0. Es decir, G transforma difeomórficamente la banda abierta U
sobre todo el espacio R3, excepto los puntos del plano y igual a 0, con coordenada x positiva. Pero dichos puntos forman un subconjunto de medida 0 de R3. Luego, estos puntos no afectan al valor de las integrales a las que se aplique el cambio de variables g y, como en el caso de las coordenadas polares, para calcular integrales podemos hacer como si g fuera una biyección definida de b testada, que es igual al conjunto de los elementos r, phi, θ, tales que r es mayor o igual a 0, θ es menor o igual a 0 o menor o igual a 2pi, y phi es menor o igual a 0 o menor o igual a pi, sobre todo R3. En este caso, si B es cualquier subconjunto con volumen de R3 y A la inversa de G de B, aplicando el teorema de cambio de variables a G, obtenemos la siguiente fórmula. La integral con límite inferior de B de f de x, y, z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, igual al límite inferior de la integral de f r coseno de θ, seno de phi, r seno de θ, seno de phi, y r coseno de phi, todo eso multiplicado por r cuadrada, seno de phi, diferencial de r, diferencial de phi, diferencial de θ. Por último, hablaremos de coordenadas cilíndricas. El cambio de coordenadas cilíndricas consiste en hacer un cambio a polares en las coordenadas xy de cada punto x, y, z que pertenecen a R3, mientras que la coordenada z permanece fija. La transformación adecuada es pues g de r, θ, z, que es igual a r coseno de θ, r seno de θ, z, donde g está definida por el abierto u, que es igual al conjunto de los elementos r, θ, z, tales que r sea mayor a 0, θ menor a 0 o menor a 2pi, y su imagen es todo R3, excepto los puntos del plano y igual a 0 con coordenada x mayor o igual a 0. El jacobiano de g, en este caso, jacobiano de g r, θ, z, es igual a r mayor a 0 en u. Así, si B es cualquier subconjunto con volumen de R3 y A la inversa de G de B, tenemos la siguiente fórmula de cambio de variables. La integral con límite inferior B de f de x, y, z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, es igual a la integral con el límite inferior de A de f de r coseno de θ, r seno de θ, z, todo esto multiplicado por r, diferencial de r, diferencial de θ y diferencial de z. Como primer ejemplo tenemos el campo vectorial f de r θ z dado por la siguiente función, por esta de acá, donde r de y θ y z son coordenadas cilíndricas. Nos piden calcular la integral de curva del punto A 0,0 al punto B 1,1 a lo largo de la siguiente curva. Bueno, como primer paso calcularemos su rotacional. Ya que sabemos que es una coordenada cilíndrica, ocuparemos esta fórmula, donde f de 1 va a ser el primer componente, f de 2 será nuestro segundo componente con todo y signo negativo, y f de 3 será nuestro tercer componente de la función. Sustituyendo todo esto en nuestra fórmula, tenemos que el rotacional es igual a 0. Aquí, como podrán ver, seccionamos paso por paso y podemos darnos cuenta que en efecto nos da como resultado de rotacional el vector 0,0,0, que es el cero del campo. Ya que sabemos que nuestro rotacional nos da como resultado el cero del campo, podemos concluir que este es un campo conservativo, por lo cual podemos calcular su función potencial y evaluarlo en las coordenadas dadas. Si se sabe que la fórmula para calcular la gradiente es esta de aquí, podemos igualar esta fórmula con la función de nuestro campo vectorial, dándonos como resultado la siguiente expresión. Ahora, como segundo paso lo que haremos será
igualar el primer componente con el primer componente, el segundo componente con el segundo componente y el tercer componente con el tercer componente para que nuestra igualación sea válida. Y pues aquí tenemos el ejemplo de cómo se van haciendo cada uno. Podremos notar que tenemos la diferencial de f sobre la diferencial de r, que es igual a 2rz coseno de teta. Despejamos la diferencial de f para después de eso integrarlos y sacar la función, que nos dará z de coseno de teta r cuadrada más una constante que será una función que estará como ligada a las otras dos variables. Y eso haremos con las tres componentes y nos da este resultado de aquí. Como podremos notarlo al igualarlas, nos da r cuadrada z coseno de teta en las tres. Por lo anterior, tenemos que la función de r teta z es igual a r cuadrada z coseno de teta más c. Al trabajar en coordenadas cilíndricas, los puntos dados deben ser transformados con las siguientes ecuaciones. Con esta de aquí que ya conocemos, que es r igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, teta, que es igual a la arcotangente de y sobre x, y z, que es igual a z. Con lo anterior vamos a transformar el punto A y el punto B. El punto A tiene las coordenadas 0, 0, 0. Y sustituyendo sabemos que r será igual a 0, teta será igual a 0 y z será igual a 0. Como podemos dar cuenta, esta al ser una coordenada en el origen no sufre una transformación, por lo cual A es igual a 0, 0, 0. Ahora realizaremos las mismas sustituciones, pero ahora con el punto B, que es B1,1,1. Por lo tanto, nos queda que r es igual a raíz de 2, teta es igual a pi cuartos y z es igual a 1. Con lo anterior se obtiene la siguiente coordenada, que es b igual a raíz de 2, pi cuartos, 1. Ahora sí podemos realizar la integral de curva. Lo que haremos será que a esta función que ya calculamos, que es igual a r cuadrada z coseno de teta, la evaluaremos en los puntos b menos la función evaluada, pero ahora en el punto A. Haciendo estas sustituciones tenemos que nuestra integral de curva es igual a raíz de 2. Debido a que es un campo conservativo, las ecuaciones de la curva que se dan pertenecen a ella. Como siguiente ejemplo nos piden calcular la integral múltiple xyz de x de yz, siendo el conjunto A el siguiente conjunto. Puesto que el conjunto A es un trozo de esfera, haremos el cambio de coordenadas esféricas para que el recinto de integración sea más manejable, donde x será rho de coseno de teta seno de alfa, y rho seno de teta seno de alfa y z rho coseno de alfa. Si sabemos que t, su dominio va de u a las reales de ternas, tenemos que t de rho de teta de alfa es igual a esto de aquí. T es de clase C1, es decir, es invertible, con jacobiano de menos rho al cuadrado seno de teta, distinto de 0 en cualquier punto del abierto de U, que está definido aquí. Sea Q definido por esto, es claro que su imagen mediante T es T de Q igual a menos el conjunto XYZ que pertenece a A, cuyo dominio es Y igual a 0. La integral múltiple, puesto que el conjunto TQ tiene medida 0 en R3, es un trozo de plano. Podemos aplicar el teorema del cambio de variable para calcular la integral que se pide por medio de una integral sobre el rectángulo Q. Y aquí tenemos el desarrollo de la integral múltiple de A de x, y, z, t de x, de y, de z es igual a la integral múltiple de q de rho coseno de teta seno de alfa, rho seno de teta seno de alfa, rho coseno de alfa, rho cuadrado seno de alfa,
de P, de teta y de alfa. Y pues desarrollándolo tenemos estas integrales, que la primera sería evaluada de 1 a 0, la segunda sería evaluada de pi medios a 0, la tercera igual de pi medios a 0. Esto por nuestras referencias que tenemos aquí arriba y aquí arriba también. Sería más que nada por estas. Y desarrollando todo tenemos lo siguiente, que nos da como resultado 1 sobre 48. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.